Hola a todos, sean bienvenidos a nuestras tardes de té Namaste. Sabemos que pueden estar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, pero nos encanta que estén conectados con nosotros en este momento. Este espacio está diseñado para brindar paz, alivio, calma y un mayor estado de conciencia, permitiéndonos a nosotros y a quienes nos escuchan evolucionar en conocimientos de nuestro interior y exterior, porque eso es Namaste, encontrarnos con nosotros mismos. Hoy tengo un súper invitado que abre este espacio, mi querido amigo Miguel. Ya ahorita nos contarás un poco de ti, con quien vamos a estar como charlando de esa dinámica del día a día, de su vida, de ese rol de desarrollador, psicólogo, papá, esposo, entre otras. Y bueno, Miguel, pues súper bienvenido. Gracias, como siempre, por decir que sí, por acompañarme. Y cuéntanos un poco quién eres tú, algo de ti para empezar aquí en este espacio. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Quintero. Me parece curioso, nunca cuando me invitaste a esto no me imaginé que fuera con este tipo de rol. Yo había preparado toda una charla lo más de bonita, como siempre. Pues bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues mi nombre ya lo dije. Trabajo en la parte de desarrollo de software desde 2005 más o menos, aproximadamente. 2003 empecé, 2000, bueno, un montón de tiempo. Antes de eso, estaba terminando mi carrera de psicología. Me gusta la psicología, me fascina la psicología, pero en ese momento los sistemas eran un hobby para mí. Y al momento en que me involucré cada vez más y más, pues tocó tomar esa decisión de por dónde me voy. En ese momento tenía tres cosas, pero bueno, vamos por partes, diría el descuartizador. ¿Desde dónde quieres saber? ¿Desde dónde quieres que empiece a hablar de, de mi vida? Porque hay un montón de tiempo atrás. Pues yo conozco muchos lados de ti, incluso ahorita tras bambalinas hablábamos un poco de más de ti porque conocía como la parte técnica, pero bien decías, como lo que hizo traerte este espacio fue encontrarnos en Inspitec, un evento que desarrollamos con la empresa a la que pertenezco, y escuchar una charla, creo que a todos nos sacudió, que fue como eso de no ser nuestro código. Entonces, como parte de la idea de Miguel, que sé que no es desarrollador pues de profesión como tal, pero llega al mundo del desarrollo y conecta como esa idea de la psicología y nos cambia como esa perspectiva. O sea, de profesión tú eres psicólogo, ¿verdad? Eh, Dije, estaba terminando la carrera, pero no la terminé en ese momento, ahí tengo que aclararlo. Cuenta, cuenta, no importa. Resulta, sucede y acontece, yéndonos un poco más para atrás en el tiempo, así, viajamos en el tiempo. Eh, Terminé, digamos que en la parte económica mi familia nunca fue así muy solvente ni muy chévere. Y en algún momento de la vida empecé a hacer otras cosas y llegó un punto en el que no sabía qué más hacer. Estamos hablando de los 90 más o menos. Poquito, hace unos añitos chiquitos, ¿sí? Eh, y ahí dije, ¿yo qué voy a hacer? Entonces tenía tres opciones de acuerdo, pues en el colegio donde había salido habían hecho unos test ¿cómo se llama esto? De pruebas psicológicas para saber qué carreras. Yo lo tomé dos veces el test, es porque lo hacen en el grado 11 y pues yo quería reafirmar mi 11 y repetí 11, ¿sí? Así en el mismo colegio y todo. Asegurar, Cogí, asegurar ahí. sí, 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 quería era volverme experto en 11, hacer un doctorado en grado 11. No me dejaron sino 2 añitos nomás. Pero bueno, cuando comparé los dos resultados, daban cosas curiosas. Una era, o sea, daban siempre 5 o 6 opciones de acuerdo a los test que uno presentó de carreras. Lo bueno es que en ambos estaba psicología y estaba ingeniería de sistemas. Pero a mí me gustaba, era como la electrónica en ese entonces yo buscaba entrar a estudiar electrónica y nunca se dieron las cosas. Y cuando yo dije, no, pues en dónde estaba sentado, me acuerdo, a mí me gusta mucho leer y leer y leer. Y estaba en la Luis Ángel Arango, en ese momento no había tanto internet, no teníamos tanto eso, y es que estaba leyendo un libro de una señora que estaba trabajando en un hospital y que le había ayudado a los pacientes de ese hospital a cambiar su perspectiva en la vida, solo cambiando los colores de las paredes y haciendo otra serie de actividades. Y yo dije, ve, chévere, interesante, me gustaría hacer lo que hace ella. Y me pongo a mirar y digo, ¿ella qué es? Psicóloga.
psicología. Entonces ahí me puse a revisarlo. Eso ya fueron como casi 5 años después de haber salido del colegio. Me puse a mirar y sí, psicología se repite, y sistemas también, pero psicología. Empecé a estudiar psicología, pam, pam, pam. Fue una situación chévere. Ah, bueno, ¿por qué estudié psicología? Porque se sumaron, o sea, a veces pienso que cuando las cosas deben darse, como diría un amigo mío, todos los planetas se alinean, todo se centra y se da. En ese momento, pues no tenía recursos para estudiar psicología. En la única universidad donde uno podía estudiar aquí en Colombia psicología sin pagar así grandes sumas de dinero semestrales, ¿cuál era? La Universidad Nacional. Entonces, eso fue una locura. Algún día te cuento toda la historia y para no alargar mucho esto, cómo fue que se dio para yo poder entrar. Al final, pues, pude conseguir, entré, pasé el examen, chévere, empecé psicología y ahí se empezaron a dar muchas cosas. Sí, aquí quiero hacer una aclaración. Llegó antes de pasar en la nacional, antes de ver el resultado, en ese punto de mi vida no sabía qué más hacer con ella. Si yo no hubiera pasado en ese momento, no sé qué hubiera pasado con mi vida. ¿Por qué? Era un momento en donde no veía futuro. Para mí no veía futuro. ¿Sí? Son situaciones de esas en las que uno se siente tan encerrado, que lo peor que uno puede hacer es quedarse quieto. ¿Sí? Si tú te quedas quieto, siempre, y eso se habló en la charla, esa voz interior lamentablemente no es tan positiva a veces de decirle a uno, no lo haga, pase esto, pase esto. Antes de eso pasaron una serie de situaciones y a mí siempre me gustó coger y leer libros, me gustaba leer y leer, y sobre todo duré como 6 años leyendo libros llaman ahorita de autoayuda, de superación personal, de eso. Créeme, me leí todos los que había hasta ese momento. ¿Por qué? Pues por la misma situación en la que me sentía, necesitaba apoyo, pero es que si yo esperaba que otras personas ya me dieran apoyo, imagínate, llego donde alguien que dice, no, hermano, me siento mal, uy, yo también, la vida es injusta, uy, sí, es injusta, hasta ahí llega. Entonces, tomé la posición de quien es el único que puede motivarme a mí mismo todo el tiempo, soy yo. No puedo esperar a que otros, sobre todo porque cada uno tiene sus propios problemas. Gracias a todo eso, pues fue que empecé a hacer eso, pero sí, estaba en un punto bastante tenaz en ese momento y entró a la psicología. ¡Ah! Me puse feliz de ese cuento. Eh, Ahí igual la situación económica influyó un poquito por muchos aspectos. Llegué octavo semestre, dejé la carrera por un momento porque me salió un trabajo. Imagínate, uno toma esas grandes decisiones de la vida de qué prefiere, la plata o seguir estudiando para terminar. ¿Sí? Y uno dice, la plata es lo mejor en ese momento. Claro, después se acaba el trabajo, se acaba la plata y el estudio se quedó a un lado. Estaba reingresando, en ese momento ya estaba para octavo, noveno semestre, noveno ponderado, ¿no? Porque uno toma materias de, no, bueno, lo del trabajo de grado, cositas de octavo que estaban pendientes, de séptimo semestre que estaba. Entonces, pedí el reintegro a la universidad. eh, Sin embargo, en ese punto, pues había varias cositas ahí, todas locas. Y fue curioso. En Bogotá, que es donde vivía en ese momento, hay una esquina, eso se llama en la calle 72 con carrera 15, es como la dirección así, es que me acuerdo ese día. Ahí hay una tienda de libros, no voy a hacer publicidad a la tienda de libros cuál es, pero es grandota, ¿sí? Y estaba caminando y eso fue el año 2000. Que empezó a caer un aguacero tremendo. Entonces cogí y me metí a la tienda de libros, pues me fascinan los libros, o sea, soy fan de los libros. Entonces empecé a mirar y seguía cayendo el aguacero, salí y pues había un aleroncito ahí enfrente de esa librería, librería y papelería. Y cuando empiezo a ver, enfrente había un letrero, así pasando la calle, de un chuzo de estudio, eso que decía, estudia ahora, pague después. Sí, vuélvete duro en sistemas, una cosa así. Yo, Wow, mira, esos son, vuelvo y digo, son esas las cosas señales. que la gente dice no es cierto. Sí, sí es cierto, las señales están ahí. Lo que pasa es que a veces uno se hace el pendejo y no las ve. Digo, ¿puedo decir pendejo? Sí, claro, este es un Sí, espacio abierto, eso, tranquilo. gracias. Entonces,
Cuando veo esa señal así grandota, porque yo quería hacer algo, pues estaba como en ese proceso, estudié ahora para después. Y para mí, pues los sistemas siempre fueron un hobby. En la universidad incluso vimos estadística y fue interesante. Eso fue otro tema que por eso me fascina la estadística. Bueno, y había un software que se estaba utilizando en ese momento, el SPSS, Software for, bueno, Statistical, yo no sé qué, Social Statistics, yo no sé qué cosa, bueno, algo así. Y pues me gustó eso y yo estaba metido ahí. Es más, en la universidad fui de los primeros que tuvo correo electrónico. Eso fue Oh, en el 92, 93, que fue correo electrónico en la universidad. A los 3 meses ya cualquiera podía sacar correo en cuentas gratuitas. Pero bueno, fue curioso ese punto. Cuando en ese momento me acuerdo, yo podía pedir cosas en la universidad, unos añitos antes de ese suceso que les estoy comentando. eh, y la navegación era súper lenta, lenta. O sea, a veces se demoraba uno, le pedía media hora, pues era la media hora que le dan a uno ahí en los computadores de la universidad, y a veces la media hora se descargaba una página porque tenía imágenes, y uno, ay, fue madre. Pero bueno, eso es pero otro. se fue mi inversión ahí. Sí. Cuando veo ese letrero, volviendo otra vez al 2000, yo digo, pues pasemos y miremos. Entonces, claro, en ese entonces, el presidente de ese entonces había creado una campaña que se llamaba Agenda de Conectividad, que buscaba que mucha gente estudiara sistemas y eso, pero estudia ahora, pues pague después. Eh, Hice todas las diligencias, buscaban esto, lo otro, pude meterme a estudiar. Fueron 3 años interesantes. De pronto donde estudié no fue, o no sé si fue lo mejor o no lo mejor, igual lo estudié. El título con el que salí fue Educación Técnica No Formal, que eso realmente pues para muchas cosas no es que sirva de mucho, pero el conocimiento, y ahí va uno de los puntos clave, por eso es que tenía que dar todo este preámbulo para llegar hasta acá, el conocimiento se queda. Ahora, en ese momento estamos hablando de los 2000, 2003, 2004, pedir trabajo en el área de sistemas sin un título de sistemas directamente, una tecnología o al menos, sí, una tecnología o una ingeniería o lo que sea, pues casi que los ingenieros de sistema de ese entonces se le reían a uno en la cara diciendo, oh, usted, oh". No, mentiras, tampoco era así, o sea, estoy exagerando, No éramos tan pero crueles, no éramos tan crueles. sí. No, pero en serio, pues como que las empresas, no los ingenieros de sistemas, sino las empresas, las áreas pues de contratación, si es que usted no tiene título, no lo podemos admitir. Exactamente. Y si lo admitimos, es como con un sueldo casi mínimo y pues no, entonces yo decía, no, pues como así, pero rico. Igual seguí, me seguí involucrado, empecé a buscar, pues dentro de lo que estudié, había estudiado lo de .NET, que es de Microsoft y todo este tema. Estábamos hablando del framework, primerito framework 1.1, que, uy, ese sí, no le cogí el tiro porque era todo enredado. Bueno, había muchas cosas que le faltaban y había otras cosas que no corrían, por lo menos cuando yo trataba de hacerlo, y pues me fui por la vía fácil, sin ánimo de ofender a nadie, pero me fui por PHP, ¿sí? Lo digo la vía fácil, pues porque es más cómodo de trabajar y al final, pues cuando pues, uno mete ahí el código y es chévere, es bonito y no voy a ofender a nadie de ninguna, sobre todo porque es más de un juego que lo hago y a veces uno juega y ofende sin querer queriendo. Entonces, después cuando ya llegó el Framework 2.0, yo dije, vamos a mirar si ha cambiado. Y bueno, ya entendía un poquito mejor sistemas, ya empecé a entender más cosas, aunque aquí entre nos pues era muy cerrado todavía me faltaba por comprender muchas más. Y ahí tuve la fortuna de encontrar gente de una comunidad de desarrollo de software que llevaba un par de añitos, ¿sí? ¿Puedo decir cuál era? Claro. En ese entonces se llamaba Bogotá.net, supongo. Bogotá.net, correcto. Que después tratamos de que la gente nos conociera como B.net, pero no, seguían diciendo Bogotá.net, ni modo. Pero bueno, ahí son cosas que van Las quedando. costumbres. Claro, me involucré con ellos y me di cuenta que la mejor manera de aprender era compartir el conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque te obliga, para poder explicarle a alguien algo, te obliga a comprenderlo primero. Y a veces cuando tú estás dictando una charla,
tú dices, ve, esto era así. O sea, no le hace uno esa cara a los estudiantes, a los que le está explicando, porque la gente cree que uno sabe mucho cuando uno está enfrente. Y no es cierto, a veces uno sabe solo un poquitico más que lo que está tratando de explicar, ¿sí? Y sí, hay momentos en que uno está explicando, y ve, ay, esto era así. O hay algún estudiante que dice, "¿Y si se hace esto, se puede?". Uno ve si se puede, oiga, chino pilo, muy chévere. Y va uno mejorando y mejorando en ese aspecto. Dentro de todo ese espacio, eh, siempre me ha pasado que considero que los demás saben más que yo. Sí, imagínense, llega uno que no tiene ni papa de idea, es que sí quiero ser decente. La palabra que quería decir también empieza por P, pero ni papa de idea de cómo es que funciona toda esa estructura, cómo es que tal cosa, que este código, que es el otro. Cada vez que, o sea, me acuerdo las primeras charlas, yo siempre pensaba que alguien me iba a rajar porque la gente que estaba allá sabía más que yo, o sea, ese era mi pensamiento, sabía más que yo eso. Cuando, y también empezando, me pasó muchas veces que alguien decía, oiga, no, pero es que eso no está bien, tal cosa. Yo me ponía a pelear, a defender mi código a capa de espada y escudo. ¿Cómo así? ¿Usted qué sabe? Me sentía ofendido a mí mismo, ¿sí? Después de un buen tiempo, empecé a aprender a separar lo que era yo y lo que es mi trabajo, mi código. De ahí pues surgió la idea de no somos nuestro código. Sí, es más, cuando tú me preguntaste que qué charlas quería dar, pues yo dije, ve, es la oportunidad de dar esa charla porque sí la había pensado hacía muchísimo, muchísimo tiempo. No solo por lo que me pasó a mí, sino porque se ve a diario cómo la gente o cómo los que estamos involucrados en, no solamente en nuestra área de tecnología, sino en otras áreas, eh, cuando hacen algún comentario de su trabajo, se sienten ofendidos en lo personal, lo toman personal. Y no, no, no es personal. O sea, mi código es parte de lo que yo hago, pero no soy yo. Mi código es parte de lo que estoy trabajando, estructurando, pero no soy yo. Ahora, el hecho de ser consciente no significa que a uno no le pase. Estoy trabajando ahorita en una gran empresa, una muy buena empresa. mm, Y pues al comienzo, pues ellos tienen una estructura diferente a lo que yo estaba acostumbrado a trabajar en cuanto a arquitectura, en cuanto a visión, en cuanto a todo ese cuento. Y al comienzo yo dije, uy, soy malo. Es el primer pensamiento, sí. Ten en cuenta que nosotros tenemos ese pequeño problema que consideramos que como somos nuestro trabajo y no estamos haciendo lo que en principio nos contrataron para hacer, entonces somos malos. Y digo que es una gran empresa porque piensa en lo humano. ¿A qué me refiero cuando digo piensan en lo humano? Que lo último que hicieron fue decir, Miguel se va. Sí, bueno, eso tiene que ver con dos cositas, ahorita las comento. Se empezaron a decir, bueno, Miguel, ¿qué le pasa? Bueno, cuéntemenos, es que sí. Y empezaron a decir, no, mire, es que ya nos pasó antes y eso creo que es una falla nuestra, vamos a mirar. Y empezó a hacerse un trabajo interesante y yo digo, ve, sí, entonces no soy yo tan malo, sino que es que, claro, yo no puedo tratar de comprender en 2 meses un trabajo que ya lleva todo el equipo, lleva Mm, haciéndolo hace como 2 años o 3 años y pues no me puedo exigir de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí surgieron muchas cosas, ahí, bueno, retomando un poquito lo que está diciendo, lo que nos pasa normalmente y se piensa que se da mucho en la parte de sistemas, aunque no es exclusivo para el mundo de tecnología, es el famoso síndrome del impostor. ¿Sí? Ese síndrome en que uno dice, oiga, yo estoy acá usurpando un puesto a alguien que sabe más que yo y yo no sé nada y es que tal cosa. Sí, o sea, no, no tenemos esa visión de nosotros mismos positiva de decir, estoy en proceso de aprendizaje, podemos ir avanzando y si de pronto es que aquí no pude encajar porque de pronto lo que sé o lo que manejo o mis capacidades no están para este espacio, pero yo sé que puedo encontrar un espacio en donde sí mis capacidades dan. ¿M? Suele ocurrir, hay momentos en los que a veces uno se siente, wow, soy muy duro, soy el héroe, y otros momentos donde uno dice, "Jue pucha, ¿yo por qué me creía el héroe? Si esto, sí, es normal, es parte del flujo.
Una pregunta, ¿hay un ruidito ahorita? No, Ah, bueno, perfecto. Entonces, es que mis vecinos de arriba, esto es un paréntesis, les gusta hacer café molido con esa molidora de bolita. Entonces el micrófono es bueno. ¡Ah! publicidad política no paga también. Sí, sí, sí. Bueno, el micrófono, o sea, no sé cuál marca, yo es marca Pajarito, pero funciona bien. Pero Miguel, aprovechando tu paréntesis y de algunas cosas las que tomaba nota aquí mientras nos ibas como contando esa historia que, como bien dices, nos da para muchas tardes de té aquí. Hablabas algo que es la conciencia, ¿no? Ese ser consciente de lo que está pasando. Y te lo traigo como a reforzar un poco porque desde filosofía como del teísmo y todo, hablamos mucho del Ichigo y el Ichie, ¿no? El momento presente, ¿no? El ahora en el que estoy transitando en este instante, ¿no? No es como que, porque tendemos como eso que tú dices, ¿no? Al futurismo, a decir, uy, pero me voy a parar allá y me van a corchar y no siquiera ha pasado y ya estamos llenos de esa vocecita ya comiéndonos, Correcto. eh, que nos lleva como a ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, llegas tú? Lo digo por las charlas, por ejemplo, que nos hemos parado en escenarios como el Insider de 1000 personas, no sé cuántas personas alrededor de uno, y dices, no importa, me va a parar allá, hacia aquí me tiren 3 tomates, no sé. eh, o sea, ¿cómo logras como apagar esa vocecita de ego, por llamarlo de alguna forma, en ese momento en que te paras a ser el expositor de algo propio o de algo que has aprendido o de alguien más y quieres como transmitir? O sea, ¿cómo logra Miguel apagar eso? Gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy bacana, o sea, me pone a pensar mucho en todos esos procesos mentales que uno hace constantemente. El miedo nunca se va, nunca se van las voces, nunca se va el miedo, ¿sí? Si uno espera decir, no, es que tengo que apagar las voces y es que tengo que cerrar y concentrar, no, no, jamás se va el Voy a esperar miedo. que se me quite el miedo y lo Sí, hago. no, no, jamás se va el miedo es una constante. Lo que cambia esa constante, hablando de, es que matemáticamente, me gusta la matemática y todo esto, es una pequeña variable que es enfrentar el miedo, ¿sí? El miedo jamás se va, o sea, cualquiera de nosotros, cualquiera, tú ves al presidente de Estados Unidos también tiene esa sensación de miedo. Somos seres eh, con cargas de adrenalina. La adrenalina es lo que le ayuda al cuerpo a defenderse para tener esa sensación o de lucha o de huida, ¿sí? Y el ser humano normalmente la primera tendencia es salir corriendo. Si lo miramos desde la perspectiva tanto de psicología como fisiológica, uno se carga de adrenalina en ese momento porque siente que el mundo lo está atacando. Y esa es la sensación de miedo, si la hablamos desde el punto de vista fisiológico, es esa carga de adrenalina y del, entre comillas, susto, porque viene una situación peligrosa, ¿sí? Lógico, la primera tendencia es salir corriendo, pero si tú enfrentas esa situación, se vuelve hasta interesante, se vuelve hasta rico, ¿sí? Se vuelve delicioso poder decir, cuando uno termina de dar una charla, es muy rico decir, ¡jue madre! Es la sensación de la labor cumplida, es rico, es delicioso. Cuando uno enfrenta esa situación de temor, bien, funciona. Ahora hay un detalle, pues a mí siempre lo que siempre he dicho y hago refuerzo, me gusta leer porque considero que leer ayuda muchísimo. Y dentro de las lecturas y dentro de todo esto, leía mucho sobre las diferentes religiones, diferentes cosas. Me gustaron mucho los enfoques de las religiones orientales, hablando específicamente por el lado del taoísmo, el hinduismo eh, y el budismo. Ahora, no me gustaron mucho como para ponerme a ser practicante 100%, pero los principios eran interesantes, ¿sí? Y todos los principios son muy chéveres. La meditación, por ejemplo, si uno mira las diferentes escuelas de meditación que hay, la base principal de toda la meditación es la respiración, ¿sí? Si uno se enfoca en la respiración, es muy rico, es muy chévere. Yo practiqué artes marciales y dentro de eso uno conoce la historia de un señor llamado Bruce Lee, que fue un tipo muy característico en eso. Y él decía, entre dos combatientes, entre dos personas que se enfrentan,
el que gana es el que respira más pausado y tranquilo. ¿Sí? Entonces, así uno tenga miedo, tiene que uno controlar la respiración. Es una de las Y sabes primeras cosas qué, que es. Miguel, discúlpame por interrumpirte No, para que dale, no se dale, nos dale, quede qué ahí rico, como en el rico. tintero. Alguien, bueno, mi hermana hace un tiempo me decía, cuando tuve una charla después de muchísimo tiempo de un tema familiar también, ¿no? Muy fuerte. Yo perdí a mi mamá hace un año y después de unos Caramba, meses me invitaron a dar una charla presencial, porque las virtuales creo que son más fáciles porque uno no está viendo a nadie, o sea, sino pues la pantalla y ya, y como que cuelga y chao, pero en la presencial es otra dinámica, ¿no? Y yo le decía, tengo muchos nervios de ir allá, sobre todo porque llevo mucho tiempo, porque en mi caso en ese momento pues estoy todavía en mi proceso de luto, de duelo, y como que no claro, me sentía en la capacidad de, pues, de pararme de hablar algo bueno cuando estaba pasando algo malo, ¿no? Y, y recuerdo mucho cuando tú dices eso, el miedo que ella me dijo, es que si no tuvieras esa sensación no valdría la pena. Si el día que te vayas a parar a una charla y no te tiemblen como los nervios, ya perdió su magia, ¿no? Y recordaba mucho eso que tú nos compartías también en la claro. charla, del miedo de, claro, cómo sí está, pero es positivo para mí, ¿no? ¿Cómo lo transformo en eso? O aprendo de eso y cómo lo emprendo, ¿no? Cómo me voy como con todo y el miedo, venga para acá con maleta y pues nos vamos y vemos cómo va a pasar. Y me gusta eso que nos acabas de compartir de respirar, ¿no? Porque recuerdo mucho esa frase que cuando ella escuché eso a decir, fui yo, dijo como, párate y respira, ¿sí? Y en el té pasa eso, ¿no? En los maestros de té, tú decías el taoísmo, tiene mucho que ver con el teísmo. La invitación es ese punto de, vuelve a tu centro, ¿sí? Vuelve a tu consciente, que, ¿cómo es tu consciente? El aire que pasa, que me da vida, que mantiene todo esto funcionando, y me regresa como, hey, sí, como lo que tú dices, como el polo a tierra, pues, de todo ese cuento. Y decías meditar, que para mí también es importante, pero como dice, no, medite cuando tenga la mente en blanco. Eso es realmente imposible, ¿no? Sí, Uno tiene la sí. cabeza ya en Es lo tres mil mismo que cosas parar al el miedo, tiempo. ¿sí? Imagínate, o sea, parar el miedo, parar el flujo de pensamientos a veces es como meterse en un río y tratar de pararlo todo así, como si uno fuera Goku, así con, no, no, pues, o sea, pues podrá, Sí, no sí, con sé, el Kame Kame. sí, pero no, es que cuando tú luchas, yo practiqué dentro de las artes marciales taekwondo y judo. El principio del judo es fluir, ¿sí? Que también el aikido lo maneja, el tai chi lo maneja, ¿sí? De no se vaya de frente contra el toro. ¿Sí? Si el toro viene hacia usted, si puede agarrarle los cachos y haga lo que siga derecho. ¿Sí? O sea, gírelo y ¡fum! Que se caiga. No coja las cosas y fuerza porque la fuerza es lo de menos, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es dejar que todo fluya, fluya, fluya. Y para que fluya a veces tienes que dejar pasar ciertas cosas, ¿sí? Para que las puedas controlar. Entonces, y una forma de controlarla es la respiración. O sea, es muy rico porque sí, a veces, muchas veces cuando yo estoy que entro en un escenario, yo no paro y yo no puedo esperar a decir es que me voy a quedar 5 minuticos cerrando los ojos para... No, no, toca coger y uno a veces... Y yo por dentro, unos segundos antes digo, yo sí puedo, y vamos, sí, y digamos que por eso he asumido también una actitud así como de moverme de eso, porque no me dejo ganar, mi pensamiento tiene que fluir, 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 y no quedarse centrado solo en los temores, ¿sí? Y respirar, ya después de que uno dice la primera palabra, el resto va saliendo. Se va. Ahora, tú mencionaste algo que me pareció interesante. Mi esposa también me lo dice, mi esposa es actriz. Ella, cuando ha salido a sus escenarios, ya estaba en zarzuela, estaba en otras cosas, y dice, siempre se siente miedo. El día que uno no sienta miedo es porque ya le perdió el amor al arte, el amor a lo que está haciendo. ¿Sí? Ya lo hace por Porque, hacerlo. correcto. Ahora, aquí hay dos cosas. Una, está el miedo y uno lo enfrenta a eso. El miedo, como dije, es la tendencia de luchar o huir. ¿Sí? Si uno no logra enfrentar esa voz interior, cuando digo enfrentar no es lucha, es sencillamente decir, oiga,
esperemos. Saber que está ahí, o sea, reconocerla Sí, como sí. algo que está ahí. Usted dice que soy incapaz. Bueno, miremoslo a ver, analicémoslo a saber hasta dónde soy capaz. Cambiar un poquito esa voz, ¿sí? Vuelvo y digo, cogerla acá y no, que yo sí soy capaz, no. Vamos y siga y démosle la vuelta. Entonces, en vez de decir, soy incapaz de decir, bueno, miremos a ver hasta dónde puedo ser capaz. ¿Sí? Ya no lo cerremos en que no soy capaz, sino miremos a ver si soy capaz o hasta dónde puedo y vamos fluyendo y vamos fluyendo y vamos haciendo que las cosas vayan avanzando. No, es que no tengo plata, porque ese es el primer pensamiento que De nosotros en escasez. nuestros medios, sí, es que no tengo plata. Pues a ver, eso es relativo. Si yo tengo una moneda de 100 tengo plata. ¿Sí? Si tengo un centavo, tengo plata. Ahora, que no me alcanza para lo que deseo, bien, chévere. Entonces, es lo que deseo. Bueno, ¿qué es lo que deseo? No, yo deseo estudiar en mi caso. Pues miremos alternativas de estudio. O sea, son cosas que uno debe ir como puliendo de no quedarse solo con esa voz negativa de siempre. No, que yo considero que soy malo para esto. Bueno, ¿por qué soy malo para esto? Pues porque me falta estudiar. Pues estudiemos. No, pero es que para estudiar hay plata. Muestra, a ver, hasta hace 20 años yo lo creería, pero está muchas cosas en internet. No, pero es que no tengo para internet. Bueno, vaya donde el primo que ese tiene internet. No, pero es que no tengo primos con internet. Bueno, busque El a alguien. parque, no Sí, sé, sí, sí. sí, sí. Es eso, es no bloquearse, porque sí hay personas, y me incluyo en algún momento en mi vida, fui así, que cada vez que encuentra una solución, busca el problema de esa solución. Sí. ¿Sí? Pues, y uno le plantea, hay personas con las que yo he hablado que uno le plantea tal cosa, tal, tal, y toca empezar a decir, oiga, listo, yo le planteo soluciones, usted plantea problemas, ahora cambiamos la torta, yo le voy a plantear problemas a usted y usted plantea soluciones. Entonces, así, o con alguien me pasó hace poquito que estaba yo planteándole soluciones y me decía, yo le no, hagamos una cosa. Yo le voy a hablar de mis problemas. Usted ya me habló de todos los suyos. Yo le voy a hablar de mis problemas, pero usted me va a escuchar. No, pero es que tal. Entonces, es que así es que usted está haciendo conmigo, le dije yo. Como que cayó en cuenta de sí, es cierto, se centra tanto en los problemas que no deja que las soluciones fluyan. Sí, Entonces, ahora tú decías algo que yo resalto, por ejemplo, cuando uno gestiona un proyecto de cualquier tipo, traza una hoja de ruta, ¿no? Y tan difícil que es trazarla hacia uno mismo, ¿no? Eso que acabas de decir, si yo quiero ser, no sé, data science, quiero ser actriz, lo que sea, ¿cuáles son los pasos que debo dar, ¿no? Porque, pues, si me quedo esperando que del cielo me llegue, no, siempre hay como correcto, que, o desde mi punto de vista, que dar el primer paso, como bien decías tú, como el impulso, coger el impulso para que de ahí soltarse en la montaña rusa de experiencias y de aprendizajes, pero tener como esa visión, ¿no? O sea, así como uno se toma el tiempo para resolver otras cosas del trabajo, de los hijos, no sé, trazarse esa propia hoja de ruta, ¿no? Que creo que, bien lo decías tú, parte por el conocerse uno mismo, ¿no? Porque pues si no correcto. conozco como qué me gusta y qué no, pues ¿para dónde voy? ¿Mm? Entonces, es interesante eso que nos compartes, Miguel, y partiendo de ahí, de esa como, de todas estas experiencias que nos has dado, que sé que son montones, ¿a ti qué cosas te generan calma? ¿En qué encuentra Miguel como ese, uf, Yo vivo en un mundo caótico por mis pensamientos, son muy caóticos, o sea, ahorita estoy pensando en una cosa, en otra, ahorita estaba pensando mientras tú estabas hablando en lo que tú decías y en otros elementos. Cuando hablabas de experiencias me acordé de muchas cosas. A mí me fascina el silencio, me fascina el silencio, ¿sí? El silencio, ¿por qué? Porque en algún momento yo tuve mucho miedo al silencio. Le tenía miedo, ¿por qué? Porque empezaban a surgir todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos feos, todos esos pensamientos ahí. Y precisamente a la hora de enfrentar, porque una de las metas que tuve al comienzo de todo eso fue enfrentar mis miedos. Y dentro de esos miedos fue enfrentar ese miedo al silencio y después cuando ya descubrí que era muy rico, me fascina. Eso sí, fluye en un montón de pensamientos, eso, pero es que es tan rico en medio de todo el mundo, que hay ruidos, que hay esto, llegar un momento en que a veces uno escucha el zumbidito del oído, que a veces, el pero viento?
Sí, sí, sí. Es fabuloso. Es fabuloso. Me fascina, por ejemplo, cuando estoy caminando por una calle y dejan de pasar carros y por un instante como que no queda nada de sonido, de ruido, sino lo natural. Que es delicioso. Eso me fascina. Eh, Me fascina estar con mi hijo. Me fascina estar con mi esposa. Me fascina ver que hay, no, pues creo que casi todo. Es que hay un detalle con al final de las cosas que tuve que aprender también a las malas, incluso es agradecer, ¿sí? El poder de la Agradecer, gratitud. correcto, y agradecer lo que uno tiene. Y eso es de las primeras cosas que uno debe hacer. Por ejemplo, si uno puede hacer una lista de sus logros, sería fabuloso. ¿Por qué? Porque es decir, oye, yo he sido capaz de hacer poco o mucho, pero he logrado hacer esto, ¿sí? Eh, Agradecer el hecho de poder aprender, el conocimiento es lo importante. Porque, bueno, por lo menos en nuestra profesión, pero pienso que en la gran mayoría de las profesiones el conocimiento es importante y saber aplicar ese conocimiento. Hay cosas sencillas, yo he leído sobre ese tema, eh, de poder estar tranquilo con uno mismo y cuando uno no está tranquilo con uno mismo hacer acciones o tener acciones que lo hagan a uno sentir bien, ¿sí? Y dentro de esos ejemplos es levantar los brazos y hacer así, chévere, llenarse como de de esa alegría de ser un rato así como si hubiera ganado algo, así no se haya ganado nada. Eso ayuda un poquito a cambiar una visión que uno tiene. Pero a mí me gusta casi todo, trato de sentir cariño por casi todo, por todo, a excepción de cositas que, detalles, ¿sí? Como por ejemplo cuando alguien le quita algo a otra persona, pues eso no me hace sentir Lo feliz, gusta. sí. Pero trato de estar feliz por todo. Por ejemplo, con mi esposa a veces que ella dice, el día está feo, yo digo, no, el día está bonito, ¿sí? Y le digo, está bonito por dos razones. La primera, pues porque me gusta, o sea, así como me gusta que haga sol, me gusta pues ver la tarde así toda grisecita. Y pues, y le digo a ella, y si tú estás a mi lado, pues mucho más bonita está hoy, ¿sí? Ah, Entonces son cosas así que repercuten en cosas positivas para ambos. Yo pienso que uno debe estar feliz por todo, a excepción de las cosas que ya no se pueden tolerar, sí, los que, detalles. sí, sí, Sí. sí. Pero el hecho de, por ejemplo, poder hablar contigo, sí, de poder compartir estas cosas, de escuchar también tu experiencia. Ahorita que te estaba escuchando, decía, ve, por qué no hacer la entrevista al revés? ¿Por qué no entrevistar Por a favor. Manuel acá? Encantada. Sí, y son cosas eso, de conocer cosas de la gente. Yo creo que a mí me fascina hablar con la gente es porque uno conoce de otras personas, conoce otras visiones y es bueno ir aprendiendo también de eso. Y uno se da cuenta que esos miedos, uno no es el único que tiene esos miedos. Los miedos compartidos se vuelven en algo que ayuda a crecer, a aprender. Sí. Todos tenemos miedo, todos, todos, todos. Lo que pasa es que la manera en que tenemos nuestra postura ante ese temor es lo que cambia, ¿sí? Es la manera como enfrentamos esos temores lo que cambia, ¿sí? Una de las cosas, otra de las cosas más bien, es también aceptar los elogios. ¿Cuántas veces te han hecho un elogio y tú empiezas como a cambiarlo? Por ejemplo, te dicen, No, gracias a ti, tú, sí, a sí, sí, devolverlo para sí. otro lado. Sí, sí, pero no, es que no, pero es que tú eres muy pilo. A mí me pasa eso. No, no es que sea pilo, lo que pasa es que esto, yo sé que tú eres más pilo. Entonces uno como que baja eso. Hay que aprender a aceptarlos porque eso significa que cuando uno acepta los elogios en uno, uno puede ser sincero con los elogios hacia otro. ¿Sí? Eso es importante, aceptar esas cosas bonitas que te da la vida. Y cuando uno empieza a aceptar esas cosas bonitas que le da la vida y empieza también a sumarlo con la gratitud, que tú hablas del poder de la gratitud, de decir gracias por esto, gracias por el aprendizaje, gracias por la cachetada, bueno, tampoco hay que exagerar un poquito, pero mm, A veces sirve sí, también sí, agradecerla porque es lo que dices tú, eh, es un constante aprendizaje, ¿no? Un gran amigo de nuestras charlas, Jorge Giraldo, dice como somos constantes aprendices y realmente correcto, sí, entonces no agradezca la cachetada, yo
agradezco las cachetadas en otro estilo, no de golpe, em, que me ayudan como a sacudir, como, uy, Ujú. te necesitaba esa palabra fuerte, no sé, para corregir o reaprender o para mejorar en muchas cosas, porque bien decías, estamos como acostumbrados a que solo nos gusta escuchar lo bonito, ¿no? Lo tranquilo, o idealizamos a alguien que es muy experto, que es como el intocable, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero a mí sí, fue contigo, que uno los mira en el escenario y como que dice, ay, no, ¿no? Cuando grande quiero ser y como que no se acerca a preguntar y cuando te arriesgas, porque yo lo he hecho, como a irte donde ese ídolo y todo, te encuentras una experiencia de vida, una persona atrás de las bambalinas, de la fama, Correcto. pues, que cuando cuenta su historia tú creo que terminas de conectar más, ¿no? Porque dices, "Ay, también empezó como yo, o sea, tuvo su mundo así y pasa mucho eso. Tú decías en los escenarios, yo creo que comparto tu sentir, a veces preparamos una charla por X o Y evento, a veces muchas son como un contenido que hizo alguien más que uno tiene que transmitir en su idioma. Generalmente en charlas técnicas suele pasar así y la gente, uy, eso que sabe, y a veces uno realmente no sabe como tan a gran modo qué está diciendo, ¿no? O sea, está como retransmitiendo el conocimiento que alguien más expuso en su idioma, en este caso nuestro español, y cuando dices, y la gente, uy, no, y como que no conoce ese atrás de, ay, yo estaba igual que tú hace no sé cuántas semanas preparando esto Sí, porque no tenía ni idea, ¿sí? Y se vuelve una idealización y se vuelve como que tú eres el que puede, pues, con todo, el que se lo sabe. Y pues puede que en una sí, tú lo decías, pero hay otras que dice uno, ay, aquí sí, toca una manito, ¿no? Y preguntar, alguien me decía como, mejor peque por preguntar que por suponer, ¿no? Como parece, correcto. porque se queda uno ahí Además que suponer es el peor pecado que uno puede cometer y sobre todo en el terrible, mundo de la tecnología. Sí. No, terrible. yo supongo que el cliente quería tal cosa y hasta ahí llegó el asunto. Pero Mire, es pues muy cierto. contigo se nos pasa el tiempo muy rápido. Yo me Fue quedo muy corta, rico. voy a seguirte, por favor, nos volvemos a encontrar y seguimos estas sesiones, hagamos Sí. todas las tardes de té con Miguel. Pero para cerrar, Miguel, ¿cuáles crees que son los tips? Uno que decías de los muchos que toma nota para ese bienestar que nos compartías, ¿no? Más allá del tecnólogo, del psicólogo, del rol, del título, decías, como el de la persona. Tú decías algunos, el poder de la gratitud, me quedo con ese, los pensamientos, ¿sí? Eso sí, comparto que yo soy muy fan de Luis Hay. Me perdí verla en vida, pero bueno, todavía la sigo mucho, de cómo ella transformó su pensamiento para curarse de cáncer, entre otras cosas, y nos enseñó. Y la gratitud. ¿Tú cuáles crees, pues aparte de todos esos que he tomado nota de tus charlas, como tus tres tips que nos quieras dejar y tres libros que nos quieras recomendar? Los libros es más difícil porque son un montón y cada libro llega a nuestras manos en El el que les momento en que lo salga en este necesitamos. momento. Sí. Esto es un espacio de fluir. Pero de los tips, bueno, tú los has mencionado y pues de pronto repito algunos de los que ya dijiste y los que ya he dicho. O sea, agradecer, ser agradecido con la vida es chévere, es importante. Tengamos en cuenta que no siempre son nuestras capacidades las que hacen que lleguemos a algún lado, sino hay alguito de suerte, alguito de influencia del universo, eso que yo decía, se alinean los planetas, han pasado muchas veces. Eso significa, es bueno estar pendiente de las señales, pero no obsesionarse con que todo es una señal, ¿no? Hay que llegar a ese punto. Respirar, respirar, sí. Eso es importante, saber respirar profundo. Dos, tres veces, y eso lo ayuda a uno mucho a calmarse y enfrentar los miedos. Los miedos se enfrentan y ojo, no se enfrentan es peleando contra ellos, sino dejándolos fluir y hasta convirtiéndolos en amigos. En algún texto había yo leído, o no sé si fue una conclusión que yo saqué, que nuestros demonios son nuestros miedos, ¿sí? Los demonios no son esas que andan con cachos y cola y todo ese cuento, sino todos esos temores y esas vocecitas que todo el tiempo están diciéndonos, eso no, no lo hagas, mira que tú no puedes. Esos son nuestros demonios y los demonios son bonitos.
Aprender a convivir con ellos es chévere. ¿Por qué? Porque si tú lo sabes utilizar bien, te pueden impulsar a mejorar. No, eso no, tú no sabes eso. Ah, bueno, pues aprendamos. Gracias por decírmelo. ¿Sí? No, es que tú no puedes hacer eso. Bueno, pues practiquemos y llegamos. O sea, yo puedo practicar y puedo llegar a saltar, pues, a hacer salto base en paracaidismo, pero todo tiene un proceso. Yo no puedo decir, ya cojo un avión y me pongo un paracaídas como considero que me lo debo poner y me lanzo, porque pues todo tiene un proceso, ¿sí? Hay que decía, no me acuerdo si fue Einstein el que dijo que él había encontrado su teoría de la relatividad no porque fuera muy inteligente, sino porque se había parado sobre los hombros de gigantes, o sea, refiriéndose a Isaac Newton, bueno, a todos los montón de físicos anteriores que vinieron ante él. Entonces, debemos aprender de la experiencia de otros, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por eso, pues es bueno leer, mirar cosas que han hecho otros. Puede ser que haya cosas que uno no esté de acuerdo, otras que sí. Es bueno aprender de esas experiencias, aceptar los elogios, ¿sí? Aceptar eso y aprender, o si es un aprendizaje, aceptar ayuda. A veces, muchas veces nosotros no somos capaces ¿por qué? Porque nos hace sentir menos. El hecho de que alguien nos ayude, uno dice, yo no fui capaz. No, no, Aceptar y pedirla. De todas dos son sí, difíciles. correcto, es que es tremendo, tremendo eso y hay que aprender a hacerlo. O sea, a mí me pasa, yo estoy en ese proceso todavía de aprender a pedir ayuda en muchos casos. O sea, no es algo que uno sea muy duro y que, wow, Miguel, no, todos estamos en esos procesos. Y lo que tú dijiste es importante, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo de todo. Yo aprendo mucho de mi hijo, sí, muchas cosas. Es más, yo aprendo a ser papá a través de mi hijo. ¿Sí? Yo no pude ser papá antes de tener un hijo. Y todo el tiempo estoy aprendiendo y eso me ha ayudado mucho a conectarme con él porque cuando soy consciente que no me las sé todas como papá, puedo decir, oiga, no, cambio esta actitud porque esto no está siendo positivo con mi hijo o esto no está siendo positivo con eso. Lo mismo, o sea, eso es un constante aprendizaje, un constante cambio, hay que fluir, hay que fluir. Creo que dije más de una. Sí, y nos debe los libros, pero bueno, entiendo que está complicada la Libros. pregunta. No, es que libros hay un montón. O sea, es que los libros que más me han motivado no tienen que ver con autoayuda. O sea, los que más me han hecho como volar la mente y son de Isaac Asimov. Sí. Entonces, hay un cuento de Isaac Asimov que se llama La última pregunta, que se me puso a volar así chéverísimo, muy bueno. Libros como Fundación e Imperio, ¿por qué? Porque es que Isaac Asimov ahí plantea, y eso yo puedo hacer toda una charla de esto si quieres, habla de la psicohistoria, que la psicohistoria no es otra cosa que lo que ahorita estamos llamando machine learning, pero una cosa aplicada a variables sociales grandísimas en donde se puede predecir el comportamiento de una cultura a futuro, eso a nivel de, pues, de historia de ciencia ficción, pero es interesante, y habla del cerebro positrónico, que es de los robots que plantea Isaac Asimov, que es muy parecido a lo que ahorita estamos hablando de inteligencia artificial con computación cuántica y un montón de cosas más de en donde, o sea, es muy interesante ver cómo esa visión que él tenía como a mediados del siglo pasado, de 1900, él ya tenía una visión muy interesante de lo que podía ser a futuro. De esos. De los otros, pues igual, son libros que, vuelvo y te digo, cuando a uno le llega a las manos un libro de Lo automotivación, de autoayuda, sientes. sí, y es porque es por algo. Por ejemplo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas es interesante, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos son enfocados a mundo de ventas. El mundo de ventas sí tiene que enfrentar constantemente el miedo todos los días. Eso es un mundo, una jungla. Y da Entonces, pena. sí, sí, entonces yo estuve trabajando algún tiempo en ventas, por eso también. ¿Sí? Eh, Todo eso, pues es que hay un montón. Creo que queda de tarea, yo me voy a poner a buscar así varios, Gracias, porque por gracias, ejemplo, Miguel. sí, por ejemplo ahí, pues no sé qué más decir ahorita. No, Miguel, como siempre, muchas gracias. A ti. Aquí me llevo la tarea de la charla para el Inspire Talk, que ese sí es más preparado, más las diapositivas.
nos queda también el pendiente que cambiemos los roles. Eso. Encantada yo de que seas tú el que me corche. Pero bueno, gracias a todas las personas también que se están conectando con este espacio, que están aprendiendo un poco de lo que es Namaste desde esta perspectiva, por tomarse el tiempo de estar aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo tarde de Té Namaste. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal y pasen una feliz tarde, noche, mañana, desde donde estén acompañándonos. Miguel, gracias de nuevo. A ti, muchas gracias. Un abrazote bien grandote. Saludes a todos. Abrazos, Que abrazos de vuelvan. oso.